el método de la resultante a base de triángulos rectángulos. No se olviden, lo primero que nosotros hemos realizado es prácticamente colocar nuestro sistema de referencia. En este caso lo vamos a colocar acá. Debemos sacar la resultante, dice, y en base a esa resultante gráfica vamos también a comprobar la resultante analítica que nos va a trazar. Ya, observo el vector D, dice el módulo 4 centímetros y la dirección es de 0 grados. Entonces esa va a ser mi primera referencia. Entonces mi eje de referencia, este es X y este es Y, ¿no? Mi punto de origen, voy a marcar en mi reglita 4 centímetros aproximadamente. Como es 0 grados, va a estar sobre el eje X, ¿no? Y eso es lo que voy a tomar en cuenta en este primer vector. No se olviden que para hallar la resultante decía el vector A primero, o bueno, el vector inicial primero, después el vector que está en el punto final. Debo utilizar el método punta y cola, es decir, en el origen empieza el vector inicial y donde termine la punta del vector inicial empieza el vector final. Marcamos entonces. Fíjense, estoy marcando cada centímetro. Vamos a bajar un poquito. Ahora sí. Ya, aquí tenemos 1 centímetro, 2, 3 y 4. Hasta ahí máximo tendría que estar el vector D en este caso. Me voy a trazar entonces desde el punto de origen hasta ese punto, ¿no? Voy a nombrar el vector, este es vector D. Vector D de 4 centímetros, 0 grados de inclinación y el sentido hacia la derecha. A partir de este punto me voy a trazar ahora nuevamente el vector E, que dice que son 6 centímetros, fíjense. Voy a partir entonces desde allí. Me voy a llevar ahí un poquito la regla para que se reconozca el táctil. Y sería aquí otra vez. En sus cuadernos es más fácil porque tienen cuadraditos ya marcados. Aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente 6. Voy a utilizar otro color entonces, rojo. Y a partir de la punta del vector D, voy a marcar el vector E, ¿no? 5 centímetros, 6 centímetros. Ahí estoy en 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente 6. Listo. Este sería el vector E. Entonces, observando gráficamente, forma 90 grados. Y lo que yo voy a hacer ahora es graficar la resultante. La resultante desde el punto de origen, no se olviden, el vector inicial en este caso es D, hasta la punta del vector final, que en este caso es E. Hasta ahí. Vamos a colocar la punta del vector resultante gráficamente
Podría ser hasta allí. Y este es mi vector resultante. Fíjense, el triángulo se ha formado hacia abajo. Entonces, el análisis va a ser similar. Yo lo que voy a hacer y lo que voy a tomar en cuenta, en este caso, es el gráfico, ¿no? Vamos a nuestro teorema. Habíamos dicho que trabajamos con el teorema de Pitágoras en estos casos. Volvemos a recordar el teorema de Pitágoras. Nos indica que c al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a al cuadrado más b al cuadrado, que son catetos, ¿no? Las partes rectas. En mi caso, voy a modificar, ¿no? La parte inclinada viene a ser la resultante, al cuadrado. Los otros catetos o los lados rectos, en este caso, es d cuadrado más e cuadrado. Listo. Despejo r. Esto que estaba como exponente va a pasar como raíz cuadrada al otro miembro. Y lo demás mantengo d cuadrado más e cuadrado. Raíz. Reemplazo entonces sus valores. R es igual a raíz cuadrada de 4 centímetros al cuadrado más E, que son 6 centímetros al cuadrado. No nos olvidemos las unidades, son centímetros, ¿no? Resultante, por lo tanto, voy a sacar la raíz. 4 al cuadrado es 16 más 6 al cuadrado es 36. Todo esto en centímetros. La resultante, por lo tanto, vamos a nuestra calculadora. Es raíz cuadrada de 16 más 36. Igual 2 raíz de 13, eliminamos esa raíz, es 7,211, ¿no? 7,211 centímetros. Listo. Verificamos entonces este valor. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar mi reglita, 7,21. Agarro entonces mi regla y la sobrepongo en el punto de origen de R, ¿no? Y le voy a colocar con la misma inclinación que está el punto, ¿no? De aquí a acá tengo 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7,1,2 exactamente, ¿no? Del gráfico, entonces, deducimos que la resultante es 7,2 centímetros. Estaría comprobado este valor y este valor gráficamente idénticos. Es lo único que pedimos en nuestra práctica. Está muy fácil. Espero que les vaya muy bien la ley del coseno. Cuando hablábamos de la resolución de la suma de vectores, estamos identificando también las figuras trigonométricas que forman este sistema de vectores. Cuando hablamos del teorema de coseno, estamos enfocándonos a otro tipo de triángulo que se podría formar, ¿no? En el teorema de Pitágoras utilizábamos un triángulo rectángulo. Ahora vamos a utilizar un triángulo diferente en este caso. Fíjense, el teorema del coseno, también denominado ley de cosenos, es una generalización del teorema de Pitágoras ya conocido. En los triángulos rectángulos que se utilizan normalmente en trigonometría, el teorema relaciona un lado del triángulo cualquiera con los otros dos lados y con su función coseno del ángulo formado entre estos dos lados. Pareciera un poco raro. Vamos a ejemplificar un poquito. Entonces, Euclides fue quien, a través de los elementos, que daban más o menos en el siglo III a.C.,
generaba una aproximación geométrica de la generalización del teorema de Pitágoras. ¿A qué nos referíamos en ese aspecto? Él sentó las bases para generalizar la forma de la hipotenusa, completándola con la razón de los ángulos que formaban cada uno de estos vectores y cada una de estas magnitudes que representaban un triángulo, ¿no? Por lo tanto, el teorema dice, en los triángulos obtusángulos, el cuadrado del lado opuesto al ángulo obtuso es mayor que los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo obtuso. Es 2 veces el rectángulo comprendido por un lado del ángulo obtuso sobre el que cae la perpendicular, y la recta exterior cortada por la perpendicular hasta el ángulo obtuso. Si lo leemos linealmente, poco o realmente nada vamos a poder entender, pero generamos una ecuación básica. Las fórmulas, fíjense, están referidas a los ángulos: coseno de A, coseno de B, coseno de C. Estas funciones trigonométricas están expresadas netamente en cada uno de estos ángulos. Vamos a utilizar en función, en este caso, a los lados que necesitamos saber. Fíjense, lo nuevo acá, bueno, lo que ya conocemos, A cuadrado en un teorema de Pitágoras era un lado recto, B era un lado recto y C era el lado inclinado, o sea, la hipotenusa. En este caso vamos a seguir utilizando que C es prácticamente nuestra resultante. Lo demás se repite y vamos a conocer un poquito más de esta función trigonométrica, que lo ampliamos en cuarto de secundaria, pero ahora vamos a utilizar la resolución del método gráfico con este teorema. Bueno, vamos a continuar en este ejercicio. Vamos a explicar, pero inicialmente, cuál es la concepción del teorema de cosenos. No olvidemos que el teorema de cosenos es una más de las aplicaciones que tenemos para resolver sumatoria de vectores, en este caso para hallar la resultante. Pero con esta también podemos hallar otros valores que después lo vamos a ir desarrollando. Fíjense, una de las condiciones fundamentales del teorema de cosenos es que nos sirve para resolver triángulos obtusángulos u oblicuángulos. Cuando el sistema de los vectores forma cualquiera de estas figuras en triángulos. No olvidemos que los triángulos obtusángulos, por ejemplo, uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Y en los oblicuángulos, ninguno de sus ángulos es igual a 90 grados. Una de las condiciones, ¿no? Recordemos entonces, cuando nosotros utilizábamos el teorema de Pitágoras, teníamos un sistema de dos vectores. Lo voy a hacer de una manera rápida. Me voy a trazar un vector, fíjense hasta acá. Le voy a poner su flechita, su nombre. Y me voy a hacer otro vector. Acá estoy y habíamos dicho perpendicular o que forme 90 grados con el inicial. Fíjense, estoy colocando el vector A primero y después el vector B. La resultante vendría a ser en ese sentido desde el origen, habíamos dicho. Ahí. Esta es la resultante. En este caso, por ejemplo, utilizo el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me servía para una de las condiciones, que era el triángulo rectángulo. O sea, si alguno de sus ángulos, en este caso, es igual a 90, utilizo el teorema de Pitágoras que me decía c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. B cuadrado. Y para mi ecuación yo utilizaba r al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Hasta ahí realizamos los ejercicios correctamente, ¿no? En cambio, para el teorema de cosenos, no se olviden,
utilizamos figuras de triángulos obtusángulos u oblicuángulos, que lo forman el conjunto de vectores que intervienen en este sistema. Entonces, yo voy a hacer otro tipo de figura. Fíjense, cuando los vectores no son completamente rectos o no forman 90 grados, entonces forman otro tipo de figura. Y para eso me va a servir el método ley de cosinos. Fíjense, estoy trazando mi vector, en este caso A, le voy a llamar. Después voy a trazar mi vector B. Lo estoy haciendo a gran diferencia. Y voy a tener mi resultante. Allí, por ejemplo, ¿no? Mi resultante. En la ley de cosinos, nosotros utilizamos esta figura, fíjense. Ya no forman 90 grados como en este caso, sino los ángulos son completamente diferentes. Y la ley de cosinos nos va a servir para relacionar este tipo de principios fundamentales. Recordemos la ecuación, nuestra formulita anterior nos decía que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab coseno de alfa. Esta es nuestra ecuación base. De acuerdo a las condiciones que nos da la ley de cosenos en las anteriores imágenes que les mostraba. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso? Fíjense, para utilizar esta ecuación, yo debo plantearme bien los ángulos que tengo acá. O sea, hay una reglita para nombrar los ángulos acá. Fíjense, si a este vector lo llamo A, debo relacionarlo siempre con el lado del frente, o sea, con este ángulo. Y lo voy a llamar en relación a su lado. Fíjense, si este es A, el del frente, o sea, este ángulo se va a llamar alfa. Voy a cambiar de color. Si este es B, el lado del frente se llama beta. Y finalmente, si este es C o R en este caso, el lado del frente, o sea, el ángulo, lo llamo gamma. Alfa, beta y gamma. Una vez graficando esto e identificando los ángulos, ya puedo utilizar esta ecuación. ¿De qué manera? Fíjense. Voy a hacerlo con rojo primero. Como C al cuadrado era R, reemplazo, fíjense. Resultante al cuadrado es igual a los otros catetos A y B, dice. Entonces, A cuadrado, B cuadrado, que eran los ángulos, los lados rectos en el anterior sistema, ¿no? Mantengo menos 2 por uno de los lados A por B, multiplicado por el coseno. Pero fíjense, ahora voy a utilizar el coseno de qué ángulo. Estoy relacionando R, siempre lo voy a relacionar con su ángulo del frente, o sea, gamma. Esta vendría a ser la ecuación en función a mi gráfico. Con la ley de cosenos no solamente puedo hallar estos valores, sino puedo también hallar el valor de R, el valor de A. Y en ese caso cambiaría también la ecuación. Fíjense, vamos a hacer esto para la resultante. Le ponemos para resultante. Esta es la ecuación. Si yo quisiera hacer ahora, por ejemplo, para el vector A, debería buscar el contrario. Fíjense, aquí era resultante si era para R. Para A vendría a ser A al cuadrado. Estoy cambiando nada más.
Y los otros dos lados eran los lados rectos. Aquí voy a reemplazar los otros dos lados. O sea, aquí me falta, y si ya le he puesto A, me falta B al cuadrado y me falta R al cuadrado. Simplemente he cambiado el orden. Menos mantengo 2 por B por R. Coseno mantengo, pero ya no voy a mantener este mismo ángulo, sino está aquí A y su ángulo del frente, alfa. Siempre con su ángulo del frente. Voy a hacer lo mismo para B. Fíjense, quiero hallar B cuadrado. Ya tengo B, copio los lados que me faltan, A cuadrado y R al cuadrado. Estoy manteniendo la misma ecuación, fíjense. Menos 2 por A por R, ¿no? Los dos lados que faltaban aquí. Y coseno. Observo B, aquí está B, aquí está B. El ángulo del frente es este, beta, entonces. Voy a colocar entonces coseno de beta. Listo. Estas tres ecuaciones me sirven para hallar alguno de estos tres lados en la ley de cosenos. Listo, ya tengo esa ejemplificación. Algo más que queremos recordar antes de nos pueden servir las condiciones de ángulos, ¿no? Condiciones, entonces lo voy a aquí. Me dice, en cada triángulo siempre alfa más beta más gamma va a ser igual a 180 grados. Siempre. O sea, la suma de los tres ángulos, aquí está alfa, beta y gamma, siempre va a sumar 180 grados. Por su concepto de triángulo. Entonces, lo que yo debería hacer también para comprobar, como voy a utilizar el método gráfico, sumar esos ángulos y si me dan los tres 180 grados, estaría bien. Fíjense, voy a empezar acá. Yo lo he hecho a gran escala, a ver, veremos. Acá, alfa, a ver, veremos. Alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Esta es la forma de comprobar mi resultado. Voy a llamar A, el del frente es alfa, habíamos dicho B, el del frente es beta y R, el del frente es gamma. De hecho, ya sé que gamma es 90 grados. Voy a agarrar mi transportador entonces. Voy a medir con amarillo. Colocaba en el punto de origen ahí. Voy a reducir mi transportador en este caso. Allí era mi origen. Y voy a medir desde el punto de abajo, fíjense. Otra vez. Acá en el origen. Voy a medir esto. 45. Beta es 45 entonces. Y mido acá, otra vez. Punto de origen. Y voy a medir desde acá. Fíjense, alfa también es 45. 45 más 45 más esto que era 90 igual 180. Sumamos 45 más 45, 90 más 90, 180 es igual a 180. Allí he comprobado que esto está bien, ¿no? Puedo medir si quieren desde acá. Puedo reducir mi transportador. Y mido, fíjense. Otra vez. Desde ahí.
Otra vez lo vamos a hacer. Desde aquí, 90, ¿no? Compruebo que es 90, 90 y esto es 180. En este triángulo tendríamos que comprobar lo mismo. Hagámoslo entonces. Aquí está alfa, beta y gamma es 180. Pues acá, alfa más beta más gamma tendría que ser 180. Como lo he hecho yo en el método gráfico, simplemente voy a comprobar esos valores. Fíjense. Voy a escoger otro color. Vamos a verificar estos ángulos en nuestro triángulo oblicuo ángulo que tenemos acá, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medir cada uno de los ángulos, alfa, beta y gamma, para que pueda verificar si sumado los tres me dan 180 grados. Listo. ¿Qué voy a hacer inicialmente? Voy a agarrar mi transportador. Está acá. Lo voy a llevar al primer ángulo, es alfa, ¿no? Entonces voy a hacer un close-off. Listo. El punto de origen, no se olviden. Y voy a llevar un ángulo desde la línea morada hasta la café. 29 entonces, ¿no? Alfa es 29 grados. Más. Voy a hacer ahora lo mismo con beta. Amplío esto. Tengo acá. Y desde la naranja hasta la café. 20 prácticamente. 20 grados. Finalmente para gamma hago lo mismo. Voy a acercar un poco. Estamos ahí. Y marco, fíjense. Desde la naranja voy a marcar hasta la morada. Vamos a hacerlo otra vez. $131, ¿no? 131 igual a 180. Voy a sumar ahora, tengo mi calculadora acá. 9 más 20 más 131. 180, que es igual a 180 grados. Entonces, esa es la manera de comprobar los ángulos internos, ¿no? Eso es lo que quería explicarles antes de resolver un ejercicio con triángulos, obtusángulos u oblicuángulos, pero ya ubican cómo vamos a poder hacer y utilizar la ley de cosenos principalmente para este tipo de lados, ¿no? Seguimos entonces, vamos a hacer un ver ahora un ejercicio con la resultante de manera gráfica y de manera analítica. ¿Qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Vamos a graficar los dos vectores, como ya conocemos, y vamos a hacer el método punta y cola para identificar el valor exacto en el gráfico y el valor exacto también en la forma analítica. Fíjense, me he marcado yo mis ejes de referencia X y Y, que es el punto de origen que voy a tomar en cuenta. A partir de esto voy a marcar también los vectores que voy a trazar. Voy a recordar en este caso, por ejemplo, ya que estos son ángulos diferentes a 0 y a 90 grados, que son más fáciles principalmente, vamos a utilizar el anterior método que habíamos hecho. Voy a marcar entonces el valor. Fíjense, estoy acá en el punto de origen, voy a graficar primero a 5 centímetros habíamos hecho. Pongo mi punto de origen, mi reglita y voy a marcar hasta dónde son 5 centímetros. Acá es 1. Ahora sí, acá es 1, 2, 3, 4,
Y finalmente 5, ¿no? 5 centímetros de donde yo voy a utilizar otra vez mi transportador. En este caso lo voy a utilizar como compás, había dicho. Fíjense, hasta ahí son 5 centímetros. Me marcaba, recuerden. Entonces en el punto de origen y el otro extremo tenía que llegar hasta el punto del otro vector. 5. Allí digamos, ¿no? Como esto es hacia la derecha, yo voy a graficar entonces los cuadrantes que intervienen a la derecha. Sería desde este punto hasta el de abajo, ¿no? Que no se ve. En ese extremo estaría prácticamente mi vector A. ¿Qué hago entonces ahora? Habíamos dicho que nos marcamos una línea pequeña, fíjense. Voy a reducir mi transportador para llegar al punto de 30 grados, que es lo que me marca acá. Punto inicio y hasta 30 grados. Listo. Me he marcado esa línea y voy a trazar mi vector oficialmente. Entonces me voy a mi reglita con esa inclinación de 30 grados y de este del origen. Marco, ¿no? Hasta el límite rojo, que es mi máximo que puede llegar ese vector. Voy a arreglar un poquito esto. Ahora sí. Vamos a marcar ahí, este vendría a ser el vector A, ¿no? Voy a trasladar ahora, fíjense, mi origen. Como decíamos, punta y cola. En la punta del vector A, que era el inicial, voy a trasladar la cola del vector B. Debo mantener el eje, este 0, y me voy a marcar mi referencia ahora. Listo. Ahí ya tengo. Observo que son 4 centímetros ahora el vector B. A partir de esa línea de referencia, marco 4 centímetros. Aproximadamente, bueno, ahí es 1, 1, 2, 3 y 4. Entonces, tendría aproximadamente ya. Listo, voy a llevar a mi compás en este caso. Nuevamente voy a utilizar el mismo procedimiento. Voy a llevar más bien una rectita acá para que sea exactamente el punto 4. Ustedes ya que lo tienen cuadriculado su cuaderno, entonces va a ser mucho más fácil. El punto negrito tiene que estar en el punto de origen y el otro chocar, ¿no? A los 4. Listo. Como me dice que es la parte superior, voy a cambiar este tono, fíjense.
sería todo este cuadrante prácticamente. Listo. Voy a reducir mi transportador y ahora marcaría desde este punto aproximadamente 70 grados, ¿no? Cambiaré de tono. A ver, desde ese punto hemos pasado un poquito, otra vez 70. Listo. Hasta ahí 70 grados y voy a mi regla. Voy a marcar el vector B. Listo. Marco desde mi origen hasta el límite que me traza. Este vendría a ser el vector B. Voy a girar ahora y fíjense, desde el origen, como lo habíamos hecho en el anterior ejemplo, desde el punto A hasta la punta del vector B. Vamos a corregir un poquito para que sea prácticamente ahora sí. Allí, ¿no? Este vendría a ser el vector resultante. Listo. Ya tengo los tres vectores. Voy a ahora medir los ángulos en este caso. No nos olvidemos que los ángulos tienen que estar relacionados con sus lados del frente. Entonces, lo que yo voy a hacer en estos casos es ubicar los ángulos y voy a verificar inicialmente que estos ángulos estén prácticamente en la condición, ¿no? Habíamos dicho para la condición alfa más beta más gamma son iguales a 180 grados. Entonces, eso es lo que voy a comprobar primero. Del gráfico, fíjense. Voy a marcar todos mis ángulos de acuerdo a una línea neutra. Vamos a hacer con café, vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ubicaré primero los ángulos, fíjense. Este es el lado A, el del frente es alfa, ¿no? Este es B, el del frente es beta. Y este es R, el del frente vendría a ser gamma. Hasta allí todo bien, ¿no? Vamos a identificar entonces los valores. Cambiamos con una línea que sobresalga en este aspecto. Veremos este color, ¿ya? Vamos a medir primero alfa. Llevamos al origen, sería este punto. Y desde la línea café hasta la línea verde vamos a marcarlo, ¿sí? Desde ahí. 23 grados. Vuelvo al tamaño original. Esto es 23 grados alfa, ¿no? Voy a hacer lo mismo para beta, fíjense. Hago el close off. Desde ahí. Desde la línea morada a la verde, 19. 19 grados, entonces voy a copiar ahí. Y finalmente gamma. Traslado esto en el punto de origen. Voy a reducir un poquito más. Desde la línea morada hasta la línea café que está ahí. 138 aproximadamente, ¿no? 138 grados. Igual a 180. Sumamos en nuestra calculadora entonces. Vamos a sumar. 23 más
19 más 138. Exactamente 180 grados. Entonces, del gráfico estoy deduciendo que prácticamente está bien la escala que he utilizado y tendría que estar también el resultado correctamente, ¿no? El gráfico estoy hablando. Ahora voy a sacar el resultado analítico. Como conozco A y conozco B en módulos y conozco los ángulos de los tres, lo único que me falta hallar es la resultante. Entonces voy a reemplazar, fíjense, voy a utilizar el otro color. Resultante. Esto que estaba al cuadrado voy a despejarlo como raíz cuadrada. Vendría a ser a al cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a b coseno de gamma. Ahora voy a reemplazar sus valores. Fíjense, a es 5 centímetros, o sea, 5 al cuadrado. Más b es 4 centímetros, 4 al cuadrado. Menos 2 por 5 que es a, por b que es 4. Coseno de gamma, y gamma en este caso era 138 grados. Antes de llevar estos datos a la calculadora, no olvides siempre utilizar paréntesis acá adicional porque es un producto diverso. Tenemos números y una función trigonométrica. Voy a reemplazar entonces estos valores. La resultante va a ser, voy a mi calculadora, fíjense, borro. Lo único nuevo en mi calculadora o lo que voy a utilizar nuevo es esto, ¿no? Coseno. Vamos a la calculadora. Listo. Raíz cuadrada, fíjense. 5 al cuadrado, normal. Más 4 al cuadrado. Menos. Y voy a abrir paréntesis. 2 por 5 por 4. Allí le multiplico coseno, dice. ¿Dónde está coseno? Es esta tecla. Cos. ¿Listo? Coseno 138 grados. Y como tenía un paréntesis inicial, le voy a cerrar ese paréntesis. Y como abría anteriormente otro paréntesis, fíjense, aquí cierro otro paréntesis, porque había abierto inicialmente. Igual, 8,498. Redondeando sería 8,410, ¿no? 8,410 centímetros. Listo. Ese es mi valor de la resultante. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Acá comprobar, ¿no? Vamos a nuestro gráfico. Vamos a nuestra reglita. Y acá está. Vamos a colocar en el origen. Y colocamos en el punto final. ¿Ya? Voy a tratar de identificarlo con negro. Fíjense. Acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Este es el punto rosado. Entonces mi resultante de manera gráfica vendría a ser 8. Vamos a arreglar esto. 8,40 centímetros, ¿no? Y prácticamente es lo mismo que esto, ¿no? La única forma que podemos verificar nuestros resultados, obviamente por el gráfico no vamos a poder lastimosamente medir 8,41 porque está en centímetros y está en milímetros, ¿no? Entonces lo máximo que se puede medir en este caso es 8,40. 8,40 o 8,40 50, ¿no?
todo caso, ¿no? Hasta allí estaríamos resolviendo nuestro primer ejercicio. Vamos a ampliar algunos ejercicios más, pero no se olviden que la parte gráfica es fundamental en este tipo de ejercicios.